buenas tardes, noches. Un martes más estamos aquí en directo con vosotros en Rusafa Radio. Primero, comentaros que soy Irene Silva, esto es Semillas de Mujer, un programa de mujeres para mujeres, donde os damos la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un martes más estamos con Julio Di Llorio, que es nuestro líder, nuestro director de la radio, una radio que da voz a quien no la tiene. Y tenemos a los mandos a Alba, que por cierto, no sé tu apellido, Alba. Luján. Alba Luján Serrano. Alba Luján Serrano, bonito apellido. Oye, ¿qué hace posible este programa? O sea que, como veis, es un programa efectivamente de mujeres para mujeres. Tengo la mejor técnica de la radio aquí a los mandos. Hoy vamos a tener presente con mirada de futuro y donde cada voz va a contar para transformar. Vamos a hablar y hoy trataremos una historia que nació del barro. Una historia que nació de ese momento donde la desesperación de la Dana estaba en su momento más álgido y en Inca y en Red Mosaico nos estábamos planteando qué podemos hacer, cómo podemos ayudar, teniendo en cuenta que Inca intentó hacer todo su apoyo, las personas que estaban ahí dentro de nuestras posibilidades y dentro de donde llegábamos las ONGs, cada persona en lo que pudo hizo su propio voluntariado. Es un tema que hemos tratado muchas veces aquí, pero en aquel momento lo que se nos ocurrió desde Red Mosaico, dijimos, oh, pues vamos a intentar ayudar y hablar con las empresas en las que tuvieron problemas, porque ha habido muchas empresas que se quedaron sin nada, que dejaron a la gente en sus casas y que las empresas quedaron destrozadas técnicamente y personalmente. Entonces, en ese momento decidimos, joder, vamos a hablar con alguien que sepa. Y dijimos, joder, la mejor manera a lo mejor de afrontar un momento de catástrofe es a través de una mirada diferente, de una mirada crítica, de una mirada innovadora. Y hablamos con Jorge Barredo, la persona que dirige la Fundación Cotec. Y vino y hicimos un brainstorming con las empresas que estaban afectadas en este momento para ver hasta dónde nosotros podíamos llegar, hasta dónde podíamos ayudar. Y de aquí es de donde nace una idea potente, una necesidad de formar a jóvenes. Porque, como bien sabéis, en Inca siempre intentamos ver desde la perspectiva de los jóvenes y nace una necesidad de formar a los jóvenes y de que esos jóvenes tengan su primera empleabilidad. Es decir, de dar la vuelta a la situación, intentar ayudar, intentar que los jóvenes tengan su primera oportunidad de empleabilidad y que los centros de formación puedan de esta manera contribuir también a que resurjamos del barro. A partir de aquí, evidentemente, la Fundación Cotec se lleva esto y transforma el proyecto, lo transforma con nosotros, lo transforma Iria Mata. Iria Mata lo transforma en un proyecto que se llama Aprenem la Pluja. Aprenem de la Pluja tiene mucho sentido porque, bueno, ahora iremos al nombre, pero antes de que entre Iria Mata y la conozcáis, me gustaría un poco poneros en situación y que sepáis de dónde viene Iria. Iria es una licenciada en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, donde realiza un máster de investigación bioquímica y de biología molecular y trabajó como investigadora. Sin embargo, da un giro a su carrera profesional para centrarse en el sector educativo. Y es profesora de investigación educativa en el máster de profesorado de física y química en la Universidad Juan Carlos I. Es una persona que es participante del programa de liderazgo educativo de Empieza por Educar, donde se volcó en la educación de entornos vulnerables y de escuelas de segunda oportunidad. Y ahora trabaja como técnico de proyectos en el área de educación de Fundación Cotec. ¿Por qué os quiero poner esto? Porque entendáis que es una persona que conoce, que tienen conocimientos, que nace el proyecto de personas que tienen mucho conocimiento de la formación y le hemos apoyado en el conocimiento del territorio.
Y con ella hablaremos de cómo se gesta, de cómo se estructura, de cómo se impulsa propuestas educativas y transformadoras, ¿no? que nacen desde la emergencia, que nacen desde las personas vulnerables y que intentan dar una oportunidad, una nueva oportunidad. Hoy no es normal, pero lo vamos a hacer por primera vez en este programa. Vamos a empezar, antes de que entre nuestra invitada, con una canción. ¿Y por qué vamos a empezar con esta canción? Porque de esta canción nace el nombre del proyecto, Aprenen de la lluvia. Porque Raymond nos dice, ¿quién llevará la lluvia a la escuela? ¿Quién le dirá cómo hay que llover? Raymond, al meu país la pluja. Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure. No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola es robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Oblit del llamp, oblit del tro, de la pluja i del bon temps, oblit del món, del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria? Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure. Busca esto. Hola, aquí estamos otra vez con vosotros. Aquí tenemos a Iria Mata de Fundación Cotet. Bienvenida, Iria. Ya todo el mundo te podemos escuchar, ¿vale? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, nuestras oyentes que tenemos al otro lado, les he hecho una pequeña presentación tuya y del proyecto y les he puesto precisamente la canción de la que nace, ¿no?, el nombre de Aprenem de la pluja, que me parecía como muy bien traída, ¿no? Que de Raymond, que seguro que la gente de Valencia lo tendrá muy claro. Y lo hemos traído, y he dicho en castellano, porque nos oyen en Argentina, ¿sabes?, en Brasil, en Colombia, en todos estos sitios, para que entiendan que la canción lo que nos lleva es a la escuela. Es decir, quién llevará la lluvia a la escuela y quién le dirá cómo hay que llover, ¿no? Es un poco por lo que se elige este nombre, ¿no, Iria? Sí, efectivamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarnos este espacio, ¿no?, y invitarnos para estar aquí y contar el proyecto tan bonito. Y efectivamente, como dices, la selección del título del proyecto pues viene de la canción de Raymond, y la verdad es que es completamente poético, ¿no?, porque efectivamente es una mezcla de aprendizaje este proyecto y de solidaridad y de qué podemos hacer, ¿no?, un poco entre todos. Entonces ese título de
quien le enseñará a la lluvia cómo debe llover, pues realmente unifica todos los objetivos del proyecto, el origen tan dramático realmente por lo que ha ocurrido, ¿no? Y la verdad es Y se que quiere bueno, que ha llevar, gustado mucho. claro, que además se intenta o intentamos llevar esperanza, ¿no? A través del Totalmente, proyecto. totalmente, claro. El objetivo, Mm, sí, el objetivo es ayudar y eso, de surgir solidaridad, ayuda y esperanza ujú. y oportunidad de una desgracia, ¿no? Sí, mira, yo quiero que conozcan más a Iria, o sea, la persona, porque he dicho un poco tu currículum que es impresionante, pero creo que te conozcan porque eres más impresionante como persona, ¿no? Porque esas derivas, o sea, salen de dentro, ¿no? Y de los valores. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo llegaste al mundo de la innovación social y a tu trabajo actual en COTED. Bueno, muchas gracias. Ujú, No es para tanto, pero muchísimas gracias. Pues yo realmente estudié bioquímica y mm, me dedicaba a la investigación biomédica. Este fue mi origen mm, profesional al salir de la universidad. Es verdad que ya tenía una vocación de impacto social, que tampoco sabía muy bien ujú, cómo canalizarla, pero una de las formas me parecía en generar conocimiento para que, digamos, haya una mejora en la sociedad, ¿no? sí. Resulta que investigando me obligaron, porque fue así, a dar prácticas de laboratorio a los estudiantes de grado más pequeños que yo Sí. y descubrí una nueva vocación a base de probar que no conocía, que era la docencia. Mm, Y descubrí que me gustaba más enseñar la bioquímica y la biología a los alumnos, que me entusiasma y me sigue entusiasmando la bioquímica, pero me lo pasaba mejor enseñándoles a ellos que mm, dándoles de comer a mis bacterias, ¿no? En el sí, laboratorio. Entonces, bueno, pues decidí dar un rumbo a mi carrera, me matriculé en el máster de profesorado de secundaria y, bueno, empecé a hacer sustituciones, ¿no? Y ese fue un mm, poco el cambio a la docencia. Se cruzó en mi vida Empieza por Educar, que es un programa de liderazgo educativo para trabajar sobre todo en entornos vulnerables. ujú, Y entonces fue cuando entró en mi currículum la parte de impacto social, de trabajar más con el tercer sector y con este entorno vulnerable que tanto lo necesita. Y bueno, pues ahí unifiqué por fin como todas mis aspiraciones, ¿no?, profesionales con esa vocación social que no había estudiado tanto, pero que luego el mundo laboral me lo permitió mm, unificar y así con los años, después de trabajar en escuelas de segunda oportunidad como docente, tutora, mentora y bueno, ya sabéis los miles de roles que implica todo eso, ¿no? sí, Hasta psicóloga si quieres. Pues mm, bueno, conocí la Fundación Cotec, ujú, que bueno, su objetivo es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, y entré a trabajar en el Departamento de Educación. Entonces, una vez más, pues conseguí, digamos, unificar esta vocación social con el trabajo educativo y a la vez, en este caso, ya pues una parte más de investigación, análisis de datos, generación de conocimiento, en este caso, pues más de política educativa, pues que pueda tener un impacto para seguir mejorando las cosas. Una pregunta, porque nosotras estamos hablando aquí porque conocemos la Fundación Cotec, pero mi oyentariado, que son personas muy inteligentes, ¿sabes? Pero claro, conocimientos así de entrada de una fundación que además es de aquí, de España y tal, es más complicado que tenga, disculpar. Mitos. Y entonces, explícanos un poco primero, que has explicado cuál es el objetivo de la Fundación Cotec, qué hacéis en Fundación Cotec y qué tipo de proyectos llevas tú dentro de Fundación Cotec. Muy bien, pues nada, Fundación Cotec es una fundación privada sin ánimo de lucro
como he comentado, el objetivo es fomentar la innovación como motor de desarrollo económico y social, y esto lo hacemos principalmente a través de generar conocimiento. No lo generamos solos, somos una fundación pequeña, somos 16 personas trabajando aquí en la fundación, 4 departamentos chiquititos, y principalmente nos dedicamos a análisis económicos, como observatorio principal de la I+D+I de este país, con todo lo que ello implica, con lo cual hay muchísimos proyectos desde el Departamento de Economía pues, que están analizando el impacto del talento, el impacto de la complejidad económica, el impacto de los intangibles, todo un poco siempre desde el punto de vista de la innovación y de las tres, digamos, como 3 cambios que estamos viviendo ahora en nuestra sociedad en los que nos enfocamos en todos los departamentos. Yo estoy en el de educación, ahora contaré más mi perfil, ¿no? Pero estos focos son un poco, pues, la transición a este mundo digital, ¿no?, en el que estamos, a una economía más circular, tanto de recursos como en eficiencia, y a un mundo más basado en el conocimiento, en la innovación y en lo intangible, ¿no? Entonces, digamos que nuestros 3 focos es esta digitalización, esta economía circular y este mundo de los intangibles, que al final genera mucho más valor, pero no siempre se visibiliza tanto, ni se cuantifica, ni se le da el valor que realmente tiene. Profundicemos un poco más en los intangibles, porque es un concepto complicado a veces para entender y, sin embargo, que, como tú dices, tiene mucho más valor, incluso a veces, que el propio valor económico, ¿no? Y que realmente todas las personas terminan generando este tipo de intangibles, pero no somos conscientes de cómo se generan en la sociedad. Claro, totalmente. Pues, hombre, estos intangibles es un poco, pues como el propio nombre indica, ¿no?, lo que no se puede tocar, ¿no?, lo que no se puede medir tanto. Al final el valor humano, por ejemplo, que aporta cada uno de los trabajadores en su puesto de trabajo es muy difícil de reemplazar, por ejemplo. Es un poco esta sensación que tenemos muchas veces de formar pues nuevos empleados o formar a la gente y que luego ese retorno de esa formación pues no es tan fácil de medir, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, todo lo que se genere a nivel de innovación, todo lo que esté basado en el conocimiento, pues no es tan fácil de medir como aquello que esté basado en lo económico, que claramente repercute en numeritos y ya lo puedes ver en un Excel, ¿no? Pero bueno, aquí nos basamos, digamos, que en estrategias, en diseños, en datos, formación, ¿no?, que decía. Eso al final, pues eso, tiene un valor muy difícil de medir, muy difícil de tocar, pero que al final, pues sí repercute, ¿no?, en eficiencia, en beneficios, y el sistema, si se basa en intangibles, pues va a ser más probablemente circular, más sostenible y más eficiente. Claro, porque vosotros, con esto, dentro de vuestra misión está el ayudar a las empresas a tener todo este conocimiento y poder tomar decisiones estratégicas a partir de estos conocimientos, pero también a las administraciones públicas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nuestro objetivo es un poco generar cambios sistémicos y estructurales. Es decir, que este conocimiento, bueno, de hecho, nuestra definición en Ecotec de innovación, porque también hay que decir que es una palabra muy mal usada y sobre todo está muy sobada, ¿no? Y todo es innovación y a la vez puede no serlo. Y realmente ni todo lo es, ni toda innovación es buena en sí misma, ¿no? Porque al final toda innovación también puede generar brechas, y eso lo tienes que tener en cuenta y lo tienes que trabajar a la vez que innovas para que no haya desigualdades, para que no haya gente que se quede atrás en este proceso de innovación, ¿no? De hecho, un ejemplo claro lo estamos viendo en todo el proceso de digitalización. Trae mucho beneficio, trae mucha prosperidad, pero está generando también muchas brechas. Claro, Entonces esto hay que trabajarlo de manera continua. Sí.
Y transversal, ¿no? Que es por eso hablábamos que es desde arriba, es decir, desde las propias administraciones, involucrando a las empresas, porque, claro, porque me gustaría ver si somos capaces de transmitir y de explicar por qué es importante que las personas que están en situación de vulnerabilidad también tengan acceso a procesos innovadores. ¿Sabes? Bueno, evidentemente, toda innovación que realmente aporte valor no puede dejar a nadie atrás. Al final, como ahora justo comentábamos, en esta transición digital, si conseguimos que el país sea muy innovador, muy digital, que podamos hacer todos los trámites a través del ordenador en nuestra casa, pero tenemos a la mitad de la población que no sabe acceder a Internet, no es que no tenga conexión, que sí la tiene a día de hoy, pero no sabe acceder a estas plataformas, no sabe utilizarlas, o pues es un poco como a la hora de pedir ayudas y convocatorias. Si no sabes que existen, no las puedes pedir. Si no tienes las herramientas y las habilidades, no lo puedes utilizar. Claro, al final nosotros desde INCA tratamos de trabajar mucho precisamente en las nuevas tecnologías, ¿no? Porque, como tú bien dices, una gran brecha donde genera mucha vulnerabilidad es no tener acceso a los servicios. Bueno, habría muchos ejemplos. De hecho, los bancos ahora les han obligado que para la gente mayor de 65 años sigan atendiendo a las personas porque estamos generando brechas por arriba y por abajo, son muy grandes, ¿no? A través de todo este tema. Estoy de acuerdo contigo, pero claro, es necesario que esas personas tomen competencias, ¿no? Y claro, tú fíjate, una de las cosas que a mí más me llamó la atención y que tratamos precisamente en esa reunión que tuvimos aquí en Valencia, era precisamente lo que había generado la emergencia. Es decir, cómo reconstruimos desde la resiliencia cuando ha habido también situaciones de emergencia que han dejado en evidencia, ¿sabes?, que no estamos preparados para este tipo de situaciones, ¿no? Y además que no tenemos capacidad de reconstruir lo que ha ocurrido, ¿no? Y a partir de ahí, cuando dices, bueno, pues a lo mejor hay que actuar desde otra mirada, ¿no, Iria? Sí, desde luego, al final la participación ciudadana, la implicación en la comunidad de todos nosotros desde cualquier ámbito, pues yo creo que realmente es una necesidad. Ya no solo porque no se llegue a reconstruir desde las administraciones públicas o no, como en este caso puede estar pasando, sino porque es un poco una obligación ciudadana, un poco de todos nosotros, el ser solidarios, ser conscientes y ser parte, ¿no? Al final es todo, digamos, nuestro para nosotros y colectivo. Entonces, sí, y luego además también se ve, ¿no?, que ante grandes catástrofes en España somos bastante solidarios. La pena es que con el conocimiento, como promovemos aquí desde la Fundación Cotec, y con los medios que hay hoy en día, no se mitiguen o no se haga prevención adecuada para que no pasen semejantes catástrofes como la sufrida en Valencia el pasado octubre. Pero una vez que ya la desgracia ha ocurrido y de tal magnitud, pues yo creo que es una obligación de todos nosotros intentar, cada uno desde su rol y desde lo que pueda, pues intentar echar una mano, ¿no?, en la medida de lo posible. Claro, y de ahí, ¿no?, de esa idea de intentar echar una mano en la medida de lo posible, es desde donde vosotros partís para decir, venga, vamos a intentar ver cómo ayudamos y cómo llegas a la conclusión de que ayudamos a los centros formativos, que es la mejor manera de ayudar. Pues, hombre, un poco
desde un poco la lejanía, nosotros tenemos la sede en Madrid, pues no estamos tan cerca, ¿no? Entonces, gracias a vosotros, a INCA, que hicisteis la reunión a la que nos invitasteis para ver qué podíamos hacer diferentes agentes, diferentes empresas, diferentes roles, pues vimos de primera mano y de cerca qué tipo de soluciones pues hacían más falta o qué tipo de soluciones se proponían, y lo que vimos bueno, es que había muchísimo interés por echar una mano por parte de todo el mundo. Sí. Y sobre todo que se proponían muchísimas cosas, muchísimas ideas y muy creativas, y sobre todo es verdad que había muchas como a corto plazo, ¿no? Porque siempre lo urgente va primero, y eso siempre es así. Entonces, claro, nosotros que no teníamos claro qué podíamos hacer, pues nos inspirasteis mucho, y desde el Departamento de Educación en el que yo trabajo, pues se nos ocurrió que una forma estupenda de unificar un poco objetivos era involucrar a los centros de formación profesional con el alumnado, ya que además la gente joven se volcó muchísimo en los días de la catástrofe, ayudando a limpiar con un montón de movimientos. Y es una forma de, a través de la educación, que ellos aprendan, que además hagan comunidad, que trabajen en red, que se solidaricen aún más, pero a medio y largo plazo. Nos parecía el punto importante en el que podíamos ser un poco diferenciales y además meter la pata del aprendizaje de una manera constructiva. Totalmente. Tú fíjate que aquí dijimos muchas veces cuando estábamos en la que la generación de cristal ha demostrado de ser de cristal de roca, ¿sabes? Porque lo demostró. Te voy a leer lo que nos están enviando nuestras oyentes. Mira, dice: hola, gracias por mantener viva la memoria de la Dana. Anabel de Torrente. Dice: los políticos siguen sin registrar lo que realmente pasó. Una catástrofe. Carlos de Valencia. Muchas gracias a todos los que nos escribís y los que nos estáis dando este feedback. Dice: soy de Picaña, todavía estamos esperando ayudas, la burocracia absurda que tiene España. Manuel. Aquí es que iría, todavía seguimos viviendo la desgracia de la Dana, ¿sabes? La gente no es que esté sensible, es que está padeciendo en sus carnes una catástrofe que todavía España no sabe a qué niveles estamos viviendo aquí, que es una brecha que todavía sigue abierta y que la solidaridad no puede parar, porque la verdad es que lo que es el agente político ha demostrado que no funciona, ¿sabes? Entonces eso es un gran problema. Estamos en plena reconstrucción y lo único que estamos viendo es que la sociedad civil es la que mejor está ayudando en estos momentos, ¿no? Por eso recibiremos muchos mensajes de este tipo, ¿sabes? Porque la gente también está muy cansada. Date cuenta que ya estamos a más de 6 meses de la lluvia y seguimos sin recibir cosas. Desde aquí se plantea además este proyecto por capacidad, porque evidentemente las fundaciones no tenemos una capacidad dineraria como plantear cosas mucho más grandes, pero sí con la idea de que esto va a ser transformador, ¿no? Porque es decir, como tú bien decías, actúo en la formación, pero es que estoy dando oportunidades a personas jóvenes más vulnerables para que encuentren sus primeros trabajos, para que ayuden en la reconstrucción de su país, para que ayuden a levantar eso y que a la vez tengan sus primeros empleos que impacten en su currículum e intentar darles una mejor solución y vida, ¿no? Sí, al final los proyectos de aprendizaje y servicio, que es lo que proponemos en esta convocatoria y es nuestra manera de ayudar, son ayudas económicas para aquellos centros de formación profesional que presenten sus proyectos a través de una página web que hemos habilitado que se llama aprenendelapluya.com, es decir, el nombre del proyecto. Y esas ayudas, el objetivo que tienen es simplemente poder financiar
proyectos que se les ocurran a los alumnos y a los profes que necesitan localmente en las zonas afectadas, ¿no? Entonces ellos son los que están viviendo esta necesidad, los que conocen qué es necesario y qué no es necesario y qué les gustaría a ellos poder hacer, y entonces lo que damos es esa ayudita, esa palanca para que puedan hacer lo que realmente les gustaría poder hacer, a la vez que además están aprendiendo guiados por sus profesores, por sus centros de formación profesional. Y precisamente por eso elegimos el nivel formativo de formación profesional, porque son alumnos que están ya en su formación académica, pero también con su formación más técnica en las partes profesionales, en los que ya se pueden involucrar, como dices tú, desde su trabajo y desde su futuro trabajo, ¿no? De lo que ellos van a querer desarrollar. Claro, porque, a ver, vamos a que conozcan exactamente el perfil, ¿no? El perfil son centros de formación profesional que estén dentro de la provincia de Valencia. Eso es. Todos los centros de formación profesional, independientemente del nivel, ya sea formación profesional básica, de grado medio o de grado superior, y la titularidad del centro también es irrelevante. Pueden ser centros públicos, privados o concertados sin ningún problema. El único requisito es que sean profesores y alumnos de formación profesional de la provincia de Valencia y que el proyecto que realicen sea en las zonas afectadas por la DANA. Por la DANA. Entonces, lo primero que tendría que hacer si yo fuese un centro de formación profesional es entrar en la página web, que es www.aprenemdelalapluja.com. De la Pluja. Eso es. Escrito en valencià. Aprenem de la Pluja. Sí, la página web donde está toda la información y donde está el enlace para inscribir los proyectos, está tanto en castellano como en valenciano. Y bueno, está toda la información con las bases de la convocatoria, con los objetivos del proyecto descritos, y luego además una información sobre formación del profesorado que estamos llevando a cabo justo estas semanas para difundir la metodología de aprendizaje y servicio, porque no todo el profesorado la tiene que conocer. De hecho, estamos realizando el proyecto en colaboración con la Red Española de Aprendizaje y Servicio, que son expertos, evidentemente los mayores expertos en esta metodología pedagógica a nivel nacional, y estamos trabajando con el grupo provincial precisamente de Valencia para que podamos dar un apoyo, no solo unas ayudas para realizar el proyecto, sino un apoyo de una metodología efectiva, que está contrastada pedagógicamente, porque realmente hace que el alumnado se involucre en el proyecto que ellos mismos diseñan, que tienen que tener un impacto en su comunidad y que a la vez están aprendiendo contenidos del currículum de su ciclo formativo que ellos tienen que dar de cualquier manera, sí o sí, pero esto es una forma de darla de manera multidisciplinar y con un impacto en su comunidad cercana. Vale, porque ahora estáis dando, como bien dices, estáis dando la formación, porque si yo entrase ahí, aparte de las bases, podré entrar también en una formación, que no es obligatorio entrar en la formación, pero que sí que tengo acceso a ella. ¿Vais a dar solo una formación, esta formación que se está impartiendo ahora, o tenéis pensado dar más formaciones? En principio estaba programado las sesiones de estas semanas, son 2 sesiones lo que habíamos preparado en origen, un poco para contar por un lado qué es la metodología aprendizaje y servicio y dar ejemplos también de otros proyectos que se han hecho para inspirar, y una segunda sesión un poco para ayudar a idear, o sea, porque hay profesores que a lo mejor no se les ocurre qué podrían hacer sus alumnos, porque a su vez los profesores el curso que viene tendrán que inspirar a sus alumnos para que realicen el proyecto, porque estas ayudas
se convocan ahora, se resuelven en verano, para que el dinero llegue el próximo curso y tengan todo el curso del año que viene para realizar esos proyectos. Por eso es un proyecto que queremos que sea a medio y largo plazo, para que precisamente, como tú comentabas, que no se olvide esta parte de la reconstrucción que va a ser muy larga, que está siendo muy larga y que efectivamente es muy compleja, ¿no? Porque los daños han sido demasiado grandes. Han sido enormes, sí. Entonces, esta formación, si vemos que hay una demanda creciente en el próximo mes, sí que podríamos repetirla y estaríamos encantados de hacerlo, pero también nos estamos encontrando, y eso ya contábamos con ello, que hay mucho profesorado que ya conoce la metodología, que unos los usaban o otros no, pero que ya conocen la metodología y que no están tan interesados en la formación, pero pueden presentar proyectos para concursar en la convocatoria de igual forma. De hecho, es que no es condición necesaria para nada en absoluto asistir a estas formaciones. Vamos a entrar un poquito más luego ya en la siguiente parte del proyecto, y ahora nos vamos a ir un momento a una canción que 17 artistas valencianos, entre ellos pues la Fumiga, Pablo Sánchez, Nebulosa, Samantha Gilabert y muchos más que me puedo olvidar, se han unido a Xoel López y han versionado la canción del lodo, que se convirtió en un canto a la resiliencia. Así que, Alba, nos vamos al lodo con Xoel López. Avanza, avanza.
Hola, aquí estamos de nuevo otra vez. Acaba de entrar Jess, que es ¿sabes? Nos trae siempre un raudal de positividad por aquí. Y mañana, a la de 4 a 5, va a estar aquí con Despertar la Siesta. Así que os invito a que mañana la escuchéis porque estaréis encantados con la cantidad de cosas que os va a contar. Iria, estábamos aquí también despertando de la siesta a todos nuestros oyentes y explicándoles ya que hemos pasado la fase formativa y que tienen que generar un proyecto los profesores con los alumnos, que precisamente se basan, o intentáis en estas formaciones dar una metodología para que esto se lleve a la realidad, ¿no? Sí, así es. Ahora toca redactar un poco según las bases de la convocatoria el proyecto, que al final es un poco contar en qué consistiría. Esta convocatoria lo que tiene es que no es un proyecto ya hecho que cuentas lo que has hecho para presentarte a un premio, sino que es al contar revés. lo que hay. Es al revés, es contar lo que harías con tus alumnos, cómo lo harías, qué presupuesto necesitas y sobre todo qué objetivos quieres conseguir, tanto en el aprendizaje de tu alumnado, porque es igual de importante, como de beneficio para la sociedad, en este caso, con el objetivo específico de que el proyecto, el entregable, sea un beneficio para la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Claro, porque, todo es, porque en esta construcción, que vosotros estáis intentando también ayudar, que los centros educativos se pongan manos a la obra, también pueden estar involucradas las empresas locales, ¿no? Y evidentemente tiene mucho que ver con el territorio. Totalmente. La idea es un poco que se trabaje lo más en red posible. Entonces, si los centros educativos participan con asociaciones del barrio, con empresas, con otro tipo de entidades, para llevar a cabo ese proyecto, pues al final es un beneficio mayor, ¿no? Digamos que tendrá mayor impacto y que tendrá más gente involucrada en esa idea. Claro. Yo es que creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, el que las personas tengan claro que las alianzas transforman. Entonces, partiendo de un proyecto que es una semilla, como se llama este programa, Semillas de Mujer, las semillas transforman, ¿no? Las semillas transforman y crecen, y si las regamos, crecen convenientemente. Entonces, aquí hay mucho tipo de acompañamientos que se pueden hacer dentro de este proyecto, ¿no? Y que precisamente a los chicos o a los centros que están también dentro de estas zonas, este tipo de proyectos y este tipo de apuestas puede ser no solo un acompañamiento económico y de impulso, sino también puede ser incluso un acompañamiento emocional y de crecimiento, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el apoyo, digamos, económico es por parte nuestra, digamos, de la convocatoria, pero no hace falta ni que sean proyectos caros, ni que sean proyectos basados en lo económico, lo que hagan los alumnos, ni mucho menos. De hecho, hay muchos proyectos de aprendizaje y servicio que con muy pocos recursos tienen mucho impacto en la comunidad alrededor del centro, porque muchos simplemente puede ser unificar la guardería del colegio con el centro de mayores del barrio y que los alumnos, por ejemplo, de hostelería de FP se dediquen a hacer sus prácticas ofreciendo desayunos y juntando a los dos colectivos que les aporta un beneficio emocional, no económico. O sea, es un ejemplo que se me ha ocurrido sobre la marcha porque conocí un proyecto parecido, pero efectivamente, o sea, se trata de reconstruir desde todos los ámbitos posibles. Puede ser reconstruir un muro o puede ser reconstruir zonas de reunión con reuniones específicas para que la gente se ayude. Claro, sí.
Me estaba viniendo a la cabeza incluso un proyecto que yo vi con la Universidad de Burgos en la zona de las Merindades, que fue reconstruir un espacio a través del arte. Y entonces generaron sitios y espacios de reunión para la comunidad, que además fue como muy económico y estuvo muy bien. Y las personas de los centros de formación artística tuvieron un lugar de impacto que luego se llegó a dar un premio. Entonces, quiero decir que puedes, desde muchos lugares, se puede llegar a generar ese intangible, ¿no? Porque al final es el intangible que hablábamos. Totalmente, además son proyectos que luego pueden crecer independientemente del impulso del proyecto de aprendizaje y servicio que lo origine, y es generar relaciones y sinergias que luego generen nuevas a su vez y crezca y se continúe, ¿no?, en el tiempo. Sí, fíjate, este ejemplo que te acabo de poner, el impacto que tuvo por intentar llevar un poco allá el intangible, que se entienda de por qué he puesto este ejemplo. El impacto que tuvo fue que se asentaron allí artistas y artesanos y se construyó un centro, ¿sabes?, de artesanía, donde luego se convirtió en un espacio de venta y donde eso tuvo una proyección bastante importante. Es decir, que a veces partiendo de una parte formativa puedes llegar a construir todo un tejido, ¿no? Sí, efectivamente, pues no conocía el proyecto, pero me ha encantado conocerlo. Sí. Ya te pediré más información. Sí, intentaré buscarlo, ¿sabes? Te diré dónde era. Pero fue muy interesante. Y además es que los proyectos, ¿no?, que miran en la ciudad tienen que mirar hacia el futuro. ¿Cómo os planteáis este medio y largo plazo? Has dicho, es que es un proyecto a medio y largo plazo. ¿Cómo planteáis esa medición de este medio y largo plazo? Bueno, eso, por un lado, no queríamos apresurarnos en que los proyectos de aprendizaje y servicio tuvieran que ser realizados este curso y ya deprisa y corriendo, sino que sean pues calmados en el tiempo, que tengan todo el curso del año que viene para realizar los proyectos y para presentarlos todos juntos, que sí que nos gustaría realizar un evento para juntar a todos los alumnos que hayan participado, a todos los proyectos, que se puedan contar entre ellos y que se conozcan entre ellos para seguir generando estas sinergias y estas redes, ¿no?, en junio de 2026. O sea que digamos que ya el proyecto inicial es a medio plazo, no es para realizar las cosas ya, y luego son alumnos de FP que pueden estar en FP básica o en primero del grado, ¿no?, que voluntariamente en segundo podrían continuar y que además, a base de difundir lo que se ha hecho, otros centros de formación profesional se pueden unir en próximos cursos a realizar otros proyectos de aprendizaje y servicio con estos objetivos o con otros, pero al final va a ser una difusión de la metodología pedagógica que al final es un beneficio tanto para la sociedad como para el alumnado, ¿no? Y eso se va difundiendo y puede, digamos, quedarse como metodología en los centros de formación profesional a medio y largo plazo. Importante lo que muy importante lo que acabas de decir. Nos dice Carmen de Valencia, dice, parece que mucha gente se ha olvidado de lo que vivimos. Bueno, Carmen, pues aquí en Valencia no nos olvidamos e intentaremos que el resto del mundo no lo olvide y por eso intentamos afrontar este tipo de iniciativas. Dice, ¿qué drama han vivido en Valencia? Ciudad que conozco y me encanta, Soraya de Brasil. Muchas gracias, Soraya de Brasil, por tu apoyo. Muchas gracias a todos los oyentes y oyentas que tenemos en la zona de Latinoamérica, que también son bastantes, y que esperamos que esto sirva no solo para conocer la situación, sino para que entendamos cómo remar todos, ¿no?, hacia adelante. Has puesto cosas importantes, ¿no?, porque el proyecto nace con un pensamiento ya a medio plazo, que para que no sea cortoplacista, que esto no sea simplemente una ayuda que se nos va con el tiempo, sino que con la idea de que se quede, se instaure y crezca, ¿no?, y que incluso pueda llegar a crecer sola. Pero aquí, ¿qué papel consideras que deberían tener las administraciones públicas también?
Bueno, desde luego un papel muy importante, ¿no? Esto, todo lo que estáis comentando es una realidad y desde aquí lo que queremos es ayudar un poco a que precisamente no se olvide nadie de esto y sigamos al pie del cañón, ¿no? Ahora mismo tenemos para este proyecto el apoyo también del Ayuntamiento de Valencia y nos están apoyando en la difusión entre los centros de formación profesional y en la difusión del proyecto. Pero más allá de todo esto, claro, el principal, digamos, agente para la reconstrucción no somos nosotros ni un proyecto como este. Esto es un granito de arena para ayudar y son las administraciones públicas las que realmente tienen que tomar las riendas y llevar a cabo la reconstrucción. Sobre todo la reconstrucción de recursos y de infraestructuras, pero no solo, ¿no? Porque tan importante es el bienestar de la gente como las infraestructuras. Claro. Pero el papel, su rol es el principal, ¿no? El principal y el fundamental. Desde ahí lo único que podemos hacer es, como hacemos desde COTEL, generar conocimiento que no solo sea científico, que genere valor, que no solo sea económico y dar ejemplo para un poco echar una mano, pero ya como palanca para que las administraciones actúen o no, pues no está en nuestra mano, ya nos gustaría, ¿no? Evidentemente, pero las administraciones no están siendo, ¿sabes?, las que estamos viendo aquí. De hecho, no hay ningún tipo de implicación política y nadie asume responsabilidades, que para poder empezar una buena reconstrucción lo suyo sería que en este país nos acostumbremos a asumir las responsabilidades que tenemos y desde ahí empezar a dar respuestas, ¿sabes? Y esto aquí se carece actualmente de ello. Pero lo importante, sobre todo, es transmitir un mensaje ahí a la gente joven, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre en esta situación, date cuenta que el territorio está muy deteriorado, que donde antes había sitios de juego que ahora están intentando recuperar han desaparecido, que donde antes los jóvenes podían salir y tener sus actividades físicas, es muy complicado reestructurarlas otra vez y reconstruirlas. Y claro, a estos jóvenes hay que darles un mensaje, ¿no? Hay que decirles cómo ayudarles, ¿no? Tras lo perdido en la emergencia, ¿no? Sí, desde luego, es un colectivo completamente fundamental para echar una mano y para el futuro también, y la esperanza tiene que estar ahí. Evidentemente hay cosas que no se pueden recuperar y todo lo que es material pues se recupera y ya está, más pronto que tarde o más tarde que pronto, esperemos que más pronto que tarde, aunque no esté siendo así. Pero bueno, lo principal yo creo que es también aprender qué podemos hacer, qué podemos exigir, qué podemos pedir, como tú bien dices, a las administraciones y en general a la sociedad para que no pueda volver a ocurrir catástrofes de semejante magnitud cuando podían haber sido evitables en gran medida gracias a la ciencia, a los datos y al conocimiento, precisamente, porque no estamos en un país en el que no haya una agencia de meteorología ni alertas disponibles, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y el mensaje de esperanza de implicaos, por favor, porque a lo mejor desde la implicación esto no vuelve a ocurrir. Claro, porque lo importante que tiene que entender la gente aquí, que más allá de la reconstrucción, el tema de pedir responsabilidades no es por la reconstrucción, sino por las pérdidas humanas que ha habido, que esto es muy serio y que implica una gran reflexión y que las administraciones públicas deberían dar solución a todas estas personas, familias que todavía están pidiendo que se haga justicia, ¿no? Y entonces, ¿tú
desde aquí, o sea, desde nuestro papel, desde Aprenem la Pluja, que queremos dejar un mensaje de, ¿sabes?, conciliador y que además queremos que sea positivo, que los jóvenes y que el profesorado estén ahí. Yo creo que también debíamos mandarle un mensaje, ¿no?, a los que nos escuchan de cómo poder apoyar a todos estos jóvenes y a los centros para que florezcan, ¿no?, estos proyectos. Bueno, pues al final yo creo que el estar en asociaciones de barrio, en asociaciones de vecinos, de jóvenes, hay muchísimos movimientos de juventudes por toda España Sí. que al final pues aprendes de otras experiencias, de otra gente, de qué cosas puede haber y qué no puede haber. Te abre Sí. un poco, digamos, la mente para conocer y saber que sí se pueden hacer cosas, que sí es efectivo el moverse y el actuar y el involucrarse, y que al final es enriquecedor, ¿no? Porque sales un poco de tu burbuja y conoces muchas otras cosas que te da esperanza, porque ves que hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas en muchos sitios. Sí. Y que al final todo granito de arena aporta, ¿no? Y que al final son el futuro, y que nos han inspirado precisamente ellos a nosotros para promover este proyecto. O sea, que al final sí que nos fijamos en ellos, en la gente joven, en qué hacen, en cómo son, y que también pueden ser, aparte de parte, ejemplo, ¿no? Porque esa solidaridad que vimos en las noticias de un montón de jóvenes ayudando, limpiando, haciendo lo que hiciera falta, eso nos inspiró a este proyecto y a unificar solidaridad, comunidad, ayuda y educación. Es fantástico lo que estáis haciendo. Agradeceros desde aquí el apoyo que estáis proporcionando. Contáis con el acogimiento en Valencia de todo lo que podamos hacer porque este proyecto siga más allá. Y la verdad es que, bueno, no sois un lujo, sois una herramienta urgente. Entonces, eso es muy importante. Y gracias también a las personas, las empresas, las entidades que han estado involucradas, las que se van a involucrar, las que forman parte del proyecto y las que están pensando en formar parte de este proyecto. Vamos a recordar, porque ya estamos en el espacio de despedida, entonces vamos a recordar dónde tienen que entrar para conocer el proyecto y conocer las bases, Iria. Pues nada, toda la información está en la web www.aprenemdelapluja.es. Si no, desde la página web de Ecotec también se puede acceder. Que la página web de Ecotec es Ecotec. .es. Vale, nosotros hemos puesto, ¿sabes? Que además creo que lo tenemos bastante bien, es que lo están viendo nuestros oyentes, nuestras oyentes en YouTube, que no lo he dicho hoy, mira, en YouTube, que darle a la campanita para seguirnos, en Kids, en Kit, en Facebook, y se me olvidan unos cuantos más. Mira, me ha dicho, ¿sabes? La tregua del escritor, que también os digo desde aquí seguirlo, porque para mí la obra literaria que aconseja es buenísima, que hay un truco, que es que si yo miro para allá, veo aquí también estamos en Instagram, ¿sabes? Y en Spotify, y ahí nos podéis seguir. Así que a partir de ahora cojo su consejo. Muchas gracias, Iria, de verdad, ha sido fantástico tenerte aquí, y hoy nos despedimos con una certeza, ¿sabes? Que de cada tormenta puede nacer una semilla. Y este programa está aquí para contarlo. Os voy a dejar girando porque voy a cumplir una promesa, Iria. Mira, estuve con un artista uruguayo en un concierto que me sorprendió. Y entonces yo le prometí, digo, que lo cumpliría, que cerraría mi siguiente programa, que es este programa, que es el tuyo, con una de sus canciones, ¿sabes? Y hubo una pregunta que hizo en ese concierto, dice que, porque él es uruguayo, preguntó ¿qué sería del mundo sin Uruguay?
y yo me he quedado pensando que yo no puedo imaginar un mundo sin mi polaco. Seba Ulivi, voy girando. Aquí os dejo girando, conocer a Seba Ulivi, os lo recomiendo. Muchas gracias. Di 2 pasos adelante y te vi que habías quedado. Tuve que aguantar el hambre y morir de frío. Tuve que seguir corriendo, aunque no supiera dónde. Nadie sabe ganarle a los horizontes. En la cima del cielo voy girando, en la cima del cielo voy girando y te veo y tropiezo con las nubes. De la cima del cielo estoy cayendo, quisiera saber si estás riendo. Yo estoy riendo. Diste un paso hacia otra parte, me dejaste a medio vuelo. ¿Cómo cuesta escapar de ayer y empezar de nuevo? Y aunque el miedo llegue antes, ya sin duda te aseguro, bajo el humo de este mundo serás diamante. En la cima del cielo voy girando, en la cima del cielo voy girando y te veo y tropiezo con las nubes. De la cima del cielo estoy cayendo, quisiera saber si estás riendo. Yo estoy riendo. En la cima del cielo voy girando, en la cima del cielo voy girando y te veo y tropiezo con las nubes. De la cima del cielo estoy cayendo, quisiera saber